Walt Disney, el hombre que soñó un imperio, imagina un mundo sin Mickey Mouse, sin Blancanieves, sin Disneyland, sin las películas que definieron tu infancia. Es casi imposible, ¿verdad? Detrás de todo ese legado, hay un hombre cuya vida fue tan extraordinaria como las historias que creó. Walter Elias Disney no nació en un castillo de cuento de hadas. Nació en un pequeño apartamento de Chicago en 1901, en una familia de clase trabajadora que luchaba por sobrevivir. Pero ese niño que dibujaba en cualquier papel que encontraba, estaba destinado a cambiar el mundo del entretenimiento para siempre. Esta es la historia de Walt Disney, sus fracasos devastadores, sus triunfos revolucionarios, y como un hombre con un lápiz y una visión construyó un imperio que sigue vivo más de 50 años después de su muerte. Capítulo 1. Los años de formación. La infancia de Walt no fue fácil. Su padre, Elias Disney, era un hombre estricto, casi severo, que cambiaba constantemente de trabajo llevando a la familia de Chicago a una granja en Marceline, Missouri, cuando Walt tenía apenas 4 años, y fue precisamente en Marceline donde nació el verdadero Walt Disney. Esa pequeña ciudad rural se convertiría en la inspiración para Main Street USA en Disneyland décadas después. Allí, rodeado de animales de granja y amplios campos, el joven Walt comenzó a dibujar obsesivamente. Los caballos, los cerdos, los pollos, todos se convertían en personajes bajo su lápiz. Pero la vida idílica en la granja terminó abruptamente cuando su padre tuvo que venderla por problemas de salud. La familia se mudó a Kansas City, donde Walt y su hermano Roy tuvieron que levantarse a las 3:30 de la madrugada para repartir periódicos antes de ir a la escuela, en el frío de Kansas City, entregando periódicos en la oscuridad. Esa disciplina brutal, ese despertar antes del amanecer durante años, forjó en Walt una ética de trabajo que lo acompañaría toda su vida. Durante la Primera Guerra Mundial, Walt mintió sobre su edad para unirse a la Cruz Roja y fue enviado a Francia como conductor de ambulancias. Tenía solo 16 años, pero incluso en medio de la devastación de la guerra, Walt dibujaba, decoraba las ambulancias con caricaturas, hacía dibujos para sus compañeros. El arte no era un pasatiempo para él, era su forma de respirar. Capítulo 2. Los primeros pasos y el primer gran fracaso. Cuando regresó de la guerra, en 1919, Walt sabía exactamente lo que quería hacer: dibujar. Consiguió trabajo en una agencia de publicidad en Kansas City donde conoció a V. Iwerks, un dibujante extraordinario que se convertiría en su colaborador más importante durante años. Juntos fundaron su primer estudio, Iwerks Disney Commercial Artists. Duró exactamente un mes. Su primer negocio fue un fracaso absoluto, pero Walt no se rindió. Comenzó a experimentar con animación, una tecnología todavía primitiva en esos días. Creó una serie llamada Laugograms, cortometrajes animados que combinaban cuentos de hadas con humor moderno. Por un momento, pareció que había encontrado el éxito, pero en 1923, su estudio de Laugograms se declaró en bancarrota. Walt Disney, a los 22 años, estaba completamente arruinado, tan quebrado que no podía pagar la renta. Llegó a vivir en su propia oficina, bañándose en la estación de tren. Comía frijoles fríos directamente de la lata. La mayoría de las personas se habrían rendido. Walt compró un boleto de tren de ida a Hollywood con el dinero que le quedaba. Llevaba una maleta de cartón con un traje, algunos dibujos y $40 en el bolsillo. Eso era todo lo que tenía. Capítulo 3. El nacimiento de un ratón en Hollywood. Walt y su hermano Roy fundaron Disney Brothers Studio en el garaje de su tío. Walt creó un personaje llamado Oswald, el conejo afortunado, para Universal Pictures. La serie fue un éxito inmediato. Finalmente, después de años de lucha, Walt Disney había triunfado. Pero entonces vino el golpe devastador de 1928, cuando Walt viajó a Nueva York para negociar un mejor contrato. Descubrió que su distribuidor le había robado los derechos de Oswald. Y no solo eso, había contratado en secreto a casi todos sus animadores. En una sola reunión, Walt lo perdió todo: su personaje, su equipo, su futuro.
El viaje en tren de regreso a California fue uno de los momentos más oscuros de su vida, pero en ese tren, en medio de la desesperación, Walt comenzó a dibujar. Un ratón con pantalones cortos y grandes zapatos. Lo llamó Mortimer Mouse. Su esposa Lillian le dijo que Mortimer sonaba demasiado pomposo. ¿Qué tal Mickey?, sugirió, y así, de las cenizas del fracaso, nació Mickey Mouse. Pero crear a Mickey no fue suficiente. Los primeros 2 cortometrajes con Mickey fracasaron en encontrar distribución. Nadie quería un ratón animado. Entonces, Walt lo apostó todo en un tercer cortometraje, Steamboat Willie, el primer dibujo animado sincronizado con sonido. El 18 de noviembre de 1928, Steamboat Willie se estrenó en el Colony Theatre de Nueva York. La audiencia enloqueció. El sonido sincronizado con la animación era algo revolucionario, mágico. Mickey Mouse se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Walt Disney, el hombre que había vivido comiendo frijoles fríos apenas 5 años antes, ahora era famoso. Capítulo 4. Innovación y ambición desmedida. Pero Walt nunca estuvo satisfecho. Mientras otros estudios se contentaban con producir cortometrajes baratos, él invertía cada centavo que ganaba en innovación. Creó los CG Symphonies, donde experimentaba con color, música y narrativa. En 1932, Flowers and Trees se convirtió en el primer dibujo animado a todo color en ganar un Oscar. Y entonces, en 1934, Walt anunció algo que todos consideraron una locura: iba a hacer un largometraje animado, Blancanieves y los 7 enanitos. Una película animada de 83 minutos. Hollywood lo llamó la locura de Disney. Los expertos decían que nadie aguantaría sentado viendo dibujos animados durante más de 10 minutos. Los banqueros se negaban a financiarla. Walt hipotecó su casa, pidió préstamos, puso en riesgo todo lo que tenía. La producción casi destruye su estudio. Los animadores trabajaban hasta el agotamiento. El presupuesto se disparó de $250,000 a 1.5 millones, una suma astronómica para la época. Walt tuvo crisis nerviosas. Algunos días no podía ni levantarse de la cama por el estrés. El 21 de diciembre de 1937, Blancanieves se estrenó en el Carthay Circle Theatre en Los Ángeles. Mientras las primeras escenas se proyectaban, Walt estaba tan nervioso que apenas podía mirar. Pero cuando las luces se encendieron, la audiencia estaba de pie, llorando, aplaudiendo. Incluso los más duros críticos de Hollywood tenían lágrimas en los ojos. Blancanieves recaudó $8 millones en su primer lanzamiento, una fortuna en plena Gran Depresión. Walt Disney había demostrado que la animación podía ser arte de verdad. Capítulo 5. El perfeccionismo tiene un precio. El éxito de Blancanieves debería haber asegurado el futuro de Disney. Pero Walt era incapaz de conformarse. Invirtió todo en películas cada vez más ambiciosas: Pinocho, Fantasía, Bambi, cada una más cara y técnicamente compleja que la anterior. Fantasía, su proyecto más ambicioso, fue un desastre financiero. En 1940, la Segunda Guerra Mundial cerró los mercados europeos justo cuando se estrenó. El estudio se ahogaba en deudas. En 1941, los animadores se declararon en huelga, enfurecidos por las largas jornadas y los bajos salarios, mientras Walt gastaba fortunas en sus visiones artísticas. La huelga destrozó a Walt emocionalmente. Sintió que sus propios empleados, a quienes consideraba familia, lo habían traicionado. Algo se rompió en él durante esos meses. Se volvió más desconfiado, más controlador. Durante la guerra, el estudio sobrevivió haciendo películas de propaganda para el gobierno y cortometrajes educativos. No era lo que Walt soñaba, pero mantuvo las puertas abiertas. Capítulo 6. El sueño final. En los años 50, Walt Disney ya era una leyenda, pero sentía que algo faltaba. La animación ya no lo apasionaba como antes. Había delegado mucho del trabajo creativo a sus equipos. Necesitaba un nuevo sueño, y entonces concibió algo que nadie había intentado antes: un parque temático inmersivo donde las familias pudieran entrar literalmente en un mundo de fantasía. Lo llamaría Disneyland. Una vez más,
Todos pensaron que estaba loco. Los parques de atracciones de la época eran lugares sucios, peligrosos, frecuentados por criminales. ¿Quién querría llevar a sus hijos ahí? Los banqueros se negaron a financiarlo. Su propio hermano Roy le dijo que era demasiado arriesgado. Walt vendió su casa de vacaciones, pidió préstamos contra su póliza de seguro de vida, e incluso creó un programa de televisión solo para financiar Disneyland. Supervisó cada detalle personalmente, cada arbusto, cada pincelada, cada sonido. El 17 de julio de 1955, Disneyland abrió sus puertas. El día fue un desastre: fugas de gas, atracciones rotas, el calor derritió el asfalto de Main Street. La prensa lo llamó Domingo Negro, pero Walt arregló cada problema. En semanas, Disneyland se convirtió en un fenómeno. En el primer año, 1 millón de personas visitaron el parque. Walt había creado algo completamente nuevo, un lugar donde adultos y niños podían soñar juntos. El 15 de diciembre de 1966, Walt Disney murió de cáncer de pulmón a los 65 años. Era fumador empedernido, algo que eventualmente le costó la vida. No vivió para ver la apertura de Walt Disney World en Florida, su proyecto más ambicioso, pero su legado es inmortal. Walt Disney fracasó más veces de las que la mayoría de nosotros lo intentará. Fue traicionado, se declaró en bancarrota, perdió personajes, estudios, dinero. Hubo momentos en que no tenía dónde vivir ni qué comer, pero nunca dejó de soñar, y lo más importante, nunca dejó de trabajar para cumplir sus sueños. Como él mismo dijo, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.